Apreciados amigos, desde las postrimerías del siglo VII a.C., nos llega un mensaje de aliento y esperanza. Ese mensaje puede sintetizarse en dos declaraciones breves y concisas. Primera, Dios conoce el futuro y lo conoce a la perfección. ¿Cómo hace para conocerlo? Eso está más allá de nuestra comprensión porque somos totalmente incapaces de predecirlo. No, nosotros no conocemos el futuro, pero Dios sí lo conoce. Y esto es algo que no deberíamos olvidar, ya que es precisamente esa confianza la que fundamenta todas nuestras plegarias. La confianza de que nuestro Padre Celestial conoce de antemano lo que será lo mejor para nosotros. La segunda declaración no es menos importante. Dios no solamente conoce el futuro, sino que el futuro está en sus manos. Está bajo su control. Ahora bien, si Dios conoce el futuro y el futuro está bajo su control, ¿no se seguirá de esto que Él es el único responsable de todo lo que ocurre sobre nuestro planeta? ¿No habría que atribuirle a Él todo el dolor, toda la violencia, todas las guerras, todas las calamidades, todas las enfermedades y por ende todas las muertes? Para muchos este razonamiento parece lógico y hasta atractivo. Si Dios tiene el poder para intervenir y no lo hace, seguramente ello se debe a que Él está de acuerdo con esas penosas situaciones que a todos nos tocan enfrentar. Si no lo estuviera, ¿por qué no destruye todas las armas? ¿Por qué no pone fin a todas las enfermedades? ¿Por qué no nos mantiene perpetuamente jóvenes? ¿Acaso Dios no podría hacer que el sufrimiento y el mal concluyeran definitivamente y para siempre? Saben, amigos, por lógico como pudiera sonar un razonamiento así, no es, sin embargo, correcto. Dios anhela poner punto final a todo lo que nos angustia, lo que nos agobia y nos hace sufrir. Darnos un mundo nuevo, totalmente libre de la violencia, la opresión, el dolor y la muerte. Él lo ha prometido reiteradamente en su palabra y ha comprometido su fidelidad en que lo hará. Si esto es así, ¿por qué se demora? ¿Qué es lo que está esperando para hacerlo? Puedo asegurarles que a medida que vayamos avanzando en el estudio de las profecías del libro de Daniel, este enigma punzante y molesto encontrará una respuesta totalmente satisfactoria. Bueno, volvamos ahora a aquel apasionante momento del siglo VII a.C., para ser más exactos, el año 662. ¿Dónde? Allá en la capital del imperio neobabilónico, Babilonia, más precisamente aún en la sala del trono. Comencemos por un apretado repaso de lo que consideramos juntos en nuestro estudio anterior. Los jóvenes hebreos que Nabucodonosor había llevado como rehenes a Babilonia habían concluido brillantemente sus estudios en la Universidad Imperial. Tan impresionado había quedado el rey por la calidad de sus exámenes finales, que de inmediato los incorporó a la corte babilónica, asignándoles puestos de responsabilidad y prestigio. No mucho después, Nabucodonosor tuvo un sueño impresionante. El rey advirtió que no se trataba de un sueño común, sino que seguramente encerraba algún mensaje acerca del futuro de su imperio, y aún del mundo. A pesar de que lo olvidó en sus detalles, se despertó con la plena certeza de que alguien con mayúscula, se había acercado a él mientras dormía, con el propósito de revelarle algo de gran importancia. Despertó con un interés urgente, angustioso, de recordar lo que se le había mostrado y de conseguir alguna interpretación de lo que tan rápidamente se había evaporado de su recuerdo. En su preocupación acudió a quienes, según él lo entendía, eran los únicos que podían ayudarlo en esa contingencia, los eruditos de la Universidad de Babilonia y los dirigentes religiosos de su imperio. Su frustración no conoció límites cuando estos individuos reconocieron que no estaban en condiciones de ayudarlo. Al término de un tenso diálogo, el decano del cuerpo consultivo había resumido en pocas palabras la impotencia de todos ellos.
Las encontramos en Daniel 2, los versos 10 y 11. No hay nadie en el mundo que pueda decir lo que su majestad desea saber. Por otra parte, jamás ningún rey, por grande y poderoso que haya sido, ha pedido semejante cosa a ningún mago, adivino o sabio. Lo que su majestad pide es tan difícil que no hay nadie que se lo pueda decir, a no ser los dioses, pero ellos no viven entre los hombres. A no ser por los dioses, pero ellos no viven entre los hombres. Estos eruditos y líderes religiosos pretendían mantener contactos con un cierto nivel de divinidades, pero con honestidad sorprendente debieron admitir ante el rey que no tenían acceso a la divinidad suprema, de cuya existencia y capacidad conocían, pero no acerca de la forma cómo acercarse a ella con sus consultas. Por encima de toda y cualquier presunta divinidad secundaria, reconocían la existencia de un Dios superior a todos ellos. Ahora, un sueño revelador, como el que Nabucodonosor afirmaba haber tenido, seguramente procedía de esa divinidad superior. Y tanto como ellos lo supieran, no había nadie en el reino en condiciones de contactarla. Y no obstante había alguien. ¿Quién? ¿O quiénes? Precisamente esos jóvenes hebreos que habían sido sus alumnos y que tan recientemente habían concluido sus estudios. Era precisamente el Dios de los hebreos, el único Dios, quien se había acercado en sueños al joven monarca con el propósito de responder a sus inquietudes acerca del futuro. Lo había hecho con el propósito no de satisfacer la curiosidad del rey, sino con el designio de invitarlo a cooperar con él en el cumplimiento de los planes de amor y misericordia que él, Dios, tiene para toda la humanidad. Se le acercó en sueños para mostrarle cuál habría de ser el futuro de Babilonia y cuál el papel o rol que Dios le había asignado. Pasando por alto algunos de los detalles que ya vimos en nuestro tema anterior, retomemos el relato. Estamos en la sala del trono, justamente en el momento cuando el capitán Arioc introduce a Daniel ante el rey. Escuchemos ahora a Daniel. Daniel 2, 27 al 30. No hay ningún sabio, ni adivino, ni mago, ni astrólogo que pueda explicar a su majestad el misterio que desea conocer. Pero hay un Dios en el cielo que revela los misterios, y Él ha hecho saber a su majestad lo que va a pasar en el futuro. Voy a explicarle a su majestad el sueño y las visiones que ha tenido mientras dormía. Su majestad se hallaba en su cama. Se puso a pensar en lo que va a pasar en el futuro. Y el que revela los misterios se lo ha dado a conocer. También a mí me ha sido revelado este misterio, pero no porque yo sea más sabio que todos los hombres, sino para que yo explique a su majestad lo que el sueño significa y que así su majestad pueda comprender los pensamientos que han venido a su mente. Daniel 2, 27 al 30. Tratemos de imaginar la escena. El rey profundamente interesado en lo que Daniel pudiera decirle, pero al mismo tiempo bastante escéptico de que el joven recién graduado pudiera proporcionarle informaciones que no habían estado al alcance de todos sus sabios. De ahí la pregunta: ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? En otras palabras, ¿podrás tú hacer lo que ninguno de mis sabios y consejeros, hombres todos de mucho conocimiento y larga experiencia, no pudieron hacer? La primera parte de la respuesta de Daniel debe haberle producido al rey algún desánimo, algún desasosiego. En efecto, el joven hebreo comenzó diciéndole que ningún hombre podía hacerlo, pero enseguida destacó que Dios sí podía hacerlo y que gracias a la ayuda e iluminación de ese Dios, él, Daniel, podría no solo relatarle el sueño, sino también proporcionarle su interpretación.
¿Qué era lo que había visto el rey en ese sueño? ¿Y qué tanto le había preocupado? Una estatua, una gigantesca e imponente estatua, elaborada con varios metales distintos. En palabras del joven profeta, Daniel capítulo 2, versos 31 al 33, en el sueño su majestad veía que en su presencia se levantaba una estatua muy grande y brillante, y de aspecto terrible. La cabeza de la estatua era de oro puro, el pecho y los brazos de plata, el vientre y los muslos de bronce, las piernas de hierro, y una parte de los pies era hierro y la otra barro. Repasemos la descripción. El rey había visto una estatua gigantesca cuyo solo aspecto inspiraba pavor. Lo llamativo de esta estatua era su constitución. Así la cabeza era de oro puro, los brazos y el pecho de un metal inferior, la plata, el abdomen y los muslos de un metal de un valor aún menor y de brillo muy efímero, el bronce, y las piernas de hierro. Más extraño aún era el hecho de que semejante estatua descansara sobre una base tan precaria, ya que se menciona que los pies eran de una imposible mezcla de hierro y cerámica o barro cocido. Metales en orden descendente de valor, desde la cabeza a los pies, y pies constituidos de una mezcla que no podía augurar nada estable, nada permanente. La preocupación del rey en la noche del sueño había estado concentrada en el futuro de su reino, en la historia de su imperio. Él estaba construyendo un vastísimo y poderosísimo imperio, más poderoso que cualquier otro que hubiera existido antes. Su plan era darle una organización y un respaldo defensivo militar tales como para que subsistiera para siempre. Nabucodonosor comprendía, sin embargo, que él mismo no era inmortal. De hecho, la misma ambición había animado a su padre, Nabopolassar, y ya hacía 4 años que había fallecido. ¿Qué ocurriría cuando él mismo, Nabucodonosor, muriera? ¿Subsistiría el imperio? ¿Ese primer imperio universal, como lo califican los historiadores? Despertó de su sueño con la total convicción de que a través del mismo la divinidad había dado respuesta a ese interrogante. De allí su imperioso y urgente deseo de conocerlo, de saber qué podría significar ese sueño. Seguramente en esa revelación se encontraba y se concentraba la clave de la historia, la clave del futuro. Resulta fácil imaginar con cuánto interés escuchaba lo que Daniel le iba diciendo. Personalmente lo imagino sentado al borde del trono, con los ojos muy grandes y la boca semiabierta como en suspenso, indicaciones todas de una gran expectativa. Pero ¿podría Daniel interpretar el sueño tan certeramente como se lo estaba revelando ahora en todos sus detalles? Escuchemos las palabras de Daniel en el capítulo 2, versos 36 al 43. Este es el sueño, y ahora voy a explicar a su majestad lo que el sueño significa. Su majestad es el más grande de todos los reyes, porque el Dios del cielo le ha dado el reino, el poder, la fuerza, el honor y el dominio sobre todos los lugares habitados por hombres, animales y aves. Él lo ha puesto todo bajo el poder de su majestad, que es la cabeza de oro. Notemos, amigos, Nabucodonosor, personificación de Babilonia, estaba representado por la cabeza de oro. El oro simbolizaba entonces el primer imperio universal. Sigamos a Daniel en su explicación. Después, el reino de su majestad, habrá otro reino inferior al suyo y luego un tercer reino de bronce que dominará sobre la tierra. Y aquí también necesitamos introducir un corto paréntesis. Los 2 imperios que sucederían a Babilonia no alcanzarían a tener el brillo y la refulgencia del imperio del Éufrates. La plata es un metal precioso, no hay duda, pero su valor es notablemente inferior al del oro. Y en cuanto al bronce, convenientemente pulido, puede alcanzar un brillo apreciable, pero siempre de corta duración. En pocos días, el cobre que contiene se oxida,
cubriéndose todo con una pátina verdosa. No, esos dos imperios no serían de comparar con Babilonia. Pero habría un cuarto imperio universal. ¿Cómo sería ese imperio? En palabras de Daniel, vendrá después un cuarto reino, fuerte como el hierro. Y así como el hierro lo destroza todo y lo destruye, así ese reino destrozará y destruirá a todos los otros reinos. Notemos bien, el cuarto imperio universal sería un imperio de hierro. Nada podría resistirle. Y todo poder que se levantara contra él sería destrozado, aplastado. En síntesis, cada uno de estos metales representaba un imperio distinto. ¿Cuántos imperios universales habría? 4. Solamente 4 y no más, representados por los metales de la estatua. ¿Lo corrobora la historia? La verdad es que con absoluta precisión, allá en Babilonia, en las postrimerías del siglo VII a.C., el Dios del cielo, como lo llama Daniel, reveló lo que habría de ocurrir a lo largo de muchos siglos, no menos de 26 siglos. Y la historia no ha hecho más que comprobar la exactitud del extraordinario conocimiento que Dios tiene del futuro. ¿Cuáles fueron esos 4 imperios universales? Babilonia, representada por la cabeza de oro, y cuyo ocaso se produjo en aquella aciaga noche del 12 de octubre del año 539 a.C. Medo-Persia, el segundo imperio universal, representado por la plata, los brazos y el pecho o torso de plata. En el año 331 a.C., Medo-Persia debió ceder el cetro mundial al imperio greco-macedónico, el notable imperio fundado por Alejandro III el Grande, pero cuya existencia fue tan efímera como lo es el brillo del bronce. En el año 168 a.C., Roma, el imperio de hierro, el cuarto y último imperio universal, estableció su férrea hegemonía sobre el mundo de aquellos días. En aquel extraordinario sueño, Dios anticipó que habría 4 imperios universales y solo 4, y la historia se ha encargado de proporcionarnos los nombres. Vuelvo a mencionarlos: Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Pero no terminaba con eso el mensaje de la estatua. ¿Qué habría de ocurrir cuando Roma, esa Roma concebida como invencible y eterna, también se viera forzada a deponer el cetro del mundo? Nuevamente en palabras de Daniel, su majestad vio también que una parte de los pies y de los dedos era de barro y la otra de hierro. Esto quiere decir que será un reino dividido, aunque con algo de la fortaleza del hierro, pues su majestad vio que el hierro estaba mezclado con el barro. Los dedos de los pies eran en parte de hierro y en parte de barro, y eso significa que el reino será fuerte y débil al mismo tiempo. Y así como su majestad vio el hierro mezclado con el barro, así los gobernantes de este reino se unirán por medio de alianzas matrimoniales. Pero no podrán formar un solo cuerpo entre sí, como tampoco puede el hierro mezclarse con el barro. Cuando el colosal poderío de Roma se desplomara, lo que ocurrió en el siglo V de nuestra era, ya no surgirían nuevos imperios universales. El imperio romano inexorablemente habría de dividirse, y a pesar de muchos intentos que se harían para reconstruirlo, incluso en la forma de casamientos y alianzas matrimoniales, entre los gobernantes de esos fragmentos, en parte fuertes y en parte débiles, todos esos intentos resultarían infructuosos, completamente infructuosos. En las palabras de Daniel, no se unirán el uno con el otro como el hierro no se mezcla con el barro, según leímos en el verso 43. Sí, los intentos fueron muchos y estuvieron representados por otros tantos personajes que en su tiempo alcanzaron gran notoriedad, todos ellos animados por la misma motivación: la reconstrucción del imperio de hierro.
Allí tenemos a Clodoveo I, después Carlomagno, Otón I y el Sacro Imperio Romano Germánico, Carlos I de España o Carlos V de Alemania, es la misma persona, Luis XIV, Napoleón, la reina Victoria, apropiadamente llamada la abuela de Europa, Adolf Hitler, Charles de Gaulle y ahora la Unión Europea. Un sueño hasta ahora esquivo para sus patrocinadores. Sí, muchos y reiterados intentos de reunificar, de reconstituir el Imperio Romano. Pero aquella declaración de Daniel sigue comprobando su total veracidad. No se unirán el uno con el otro como el hierro no se mezcla con el barro. Sin embargo, el hierro habría de subsistir. Algo del Imperio Romano se perpetuaría en la historia. Y esto no hay que olvidarlo en la interpretación de las profecías. ¿Seguirían así las cosas indefinidamente? No, mis amigos. Y en eso está precisamente el fundamento de nuestra esperanza. En la descripción de la estatua he omitido la última escena, más impactante aún que todas las anteriores. ¿Qué pasaría con esos pies de hierro y barro cocido? Así describió el profeta Daniel lo que veía. Mientras su majestad la estaba mirando, por supuesto está hablando de la estatua, de un monte se desprendió una piedra sin que nadie la empujara, y vino a dar contra los pies de la estatua y los destrozó. En un momento, el hierro, el barro, el bronce, la plata y el oro quedaron todos convertidos en polvo, como el que se ve en verano cuando se trilla el trigo, y el viento se lo llevó sin dejar el menor rastro. Pero la piedra que dio contra la estatua se convirtió en una gran montaña que ocupó toda la tierra. Daniel 2, 34 y 35. Explicó Daniel el simbolismo de esta roca tan notable que de un solo golpe habrá de pulverizar totalmente la estatua del poderío y las realizaciones humanas. Sí, lo hizo, y con palabras muy certeras, como las podemos leer en el capítulo 2, los versos 44 al 45. Durante el gobierno de estos reyes, el Dios del cielo establecerá un reino que jamás será destruido, ni dominado por ninguna otra nación, sino que acabará por completo con todos los demás reinos y durará para siempre. Eso es lo que significa la piedra que su majestad vio desprenderse del monte sin que nadie la hubiera empujado. Estimados amigos, en los días en que todavía subsistiera la división del Imperio Romano, nuestros días, el Dios del cielo habrá de establecer su reino, su dominio, y en el mismo no habrá de verse absolutamente nada de lo que caracterizó a los imperios humanos. ¿No es esta una esperanza maravillosa? Es en nuestros días cuando Dios establecerá su reino, y la Biblia está llena de declaraciones que así lo corroboran. Hay esperanza, mis amigos, sí, una esperanza que no nos defraudará, que no nos chasqueará, si es que le damos cabida en nuestro corazón. Pensemos por un momento. El Imperio Romano cayó en el año 476 de nuestra era. En otras palabras, hace ya casi 1600 años que sus fragmentos no han podido unirse otra vez. Intentos muchísimos. Se siguen llevando adelante. Hay toda clase de formulaciones, de planes, hay toda clase de organizaciones que están tratando de reconstituir ese imperio que se considera que fue el sumum de la organización política. Pero no se ha vuelto a formar o a establecer, ni tampoco lo será. No se pegarán el uno con el otro. Bueno, en nuestro próximo tema exploraremos con un poco más de detalle todo este cuadro. Hay mucho de maravilloso y consolador en lo que acabamos de considerar juntos. Sí, nuestro Dios conoce el futuro y el futuro está en sus manos.
bajo su control. Y ahora permítame hacerle una pregunta extremadamente relevante. ¿Le ha entregado usted su vida, apreciado amigo, apreciada amiga, de tal manera que su futuro, su propio futuro, esté también en las manos de Dios? Si lo hace, su futuro será el de la roca. Si no lo hace, su futuro será el de la estatua. Dos símbolos, dos, y ninguno más. Y dos destinos, tan solo dos, mutuamente excluyentes. El símbolo de la rebeldía humana, la estatua. El símbolo de la entrega a Dios, de la entrada a su reino, la roca. La estatua será totalmente pulverizada. El reino de la roca permanecerá para siempre. Dos símbolos. La estatua, transitoriedad, futilidad, perdición eterna. La roca, permanencia, victoria, vida eterna. Una vida que podrá compararse finalmente con la vida de Dios. Del momento que pertenecer a la roca es participar de su vida, la vida de Dios. ¿Con cuál de ellos se identifica usted? Porque la opción es una sola, la estatua o la roca. Dios lo invita, Dios nos invita cariñosamente a formar parte de su reino. Queridos amigos, no demoren en aceptar esa invitación de amor. Elevemos una plegaria juntos a ese Dios de amor, Dios de misericordia. Gracias te damos, nuestro buen Padre Celestial, por estos pasajes que has preservado en tu palabra. Estos pasajes que nos hablan de tu profundo interés por todo lo que ocurre en este minúsculo planeta, en el vastísimo universo que tú has creado. Pero aquí estamos con nuestras necesidades y queremos tener la certeza de que nuestras vidas también están en tus manos de amor. Padre, sabemos que podemos pedírtelo, que tenemos el derecho de hacerlo, porque Cristo murió por nosotros y ahora intercede en tu presencia en el santuario celestial. Quiero rogarte en forma muy especial por todos nuestros queridos televidentes. Cuídalos en todo aspecto de su vida. Gracias, Padre amado, por esta certeza, por esta seguridad. Es algo que no solamente te agradecemos, sino que de todo corazón te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús nuestro Salvador. Amén.